Una disculpa por el retraso y los problemas técnicos. Es un día un tanto complicado en razón de que, bueno, muchas actividades vuelven hoy a reactivarse, ¿no? Hay un tráfico bastante intenso. Su servidor tiene que atravesar toda la ciudad, no están ustedes para saberlo, por supuesto, y aún cuando, pues hoy justo por eso decidí venirme en moto, siempre fue un poco complicado. En fin, bueno, les ofrezco una disculpa por este retraso. Vamos a dar inicio, me presento en principio. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez. Hasta hace algunas semanas me desempeñaba como profesor investigador en la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral. A partir de este mes de enero he sido comisionado para desarrollar actividades más bien de tipo administrativo, pero entiendo que seguiré siendo considerado para impartir algunas clases y en particular de este diplomado, en razón de que yo, pues hasta hace algunas semanas fungía formalmente como el coordinador de este diplomado en comunicación política y nuevas tecnologías. Bueno, en razón de ello, tiene mucho sentido que hayan tenido a bien considerarme para dar esta primera sesión, en lo que, bueno, pues se hacen los ajustes correspondientes al interior de la unidad y, bueno, pues eventualmente, como les comento, esta generación del diplomado puede ser que siga teniendo yo una participación importante como coordinador. Bueno, dicho esto, quisiera iniciar esta sesión comentando algunas cuestiones, digamos, como genéricas en torno al diplomado. Quisiera comentarles brevemente sus antecedentes, cuáles son algunos de los contenidos que se van a revisar, con independencia, por supuesto, de que ustedes ya hayan tenido la oportunidad de consultar el programa. Supongo que en buena medida, pues justamente los contenidos planteados en el programa alentaron su interés, su expectativa por inscribirse a este diplomado. Pero bueno, justo con la idea de emplear esta información, les decía, quisiera destinar algunos minutos de esta primera sesión a ello y también, pues, pedirles que nos presentáramos, dejar algunos minutos también para esto. Sé que a veces esta dinámica suele resultar un tanto tediosa, monótona, aburrida. Hay quienes les parece pues justo muy escolapia, ¿no? Como muy de primaria, nada más falta que tengamos aquí el post-it con nuestro nombre y nuestro grupo, pero creo que es importante para saber pues, quiénes vamos a compartir el espacio virtual durante las próximas 6 semanas, conocer nuestros perfiles, cuáles son las expectativas. Yo de principio les comento que, bueno, yo no soy abogado, yo soy sociólogo, y en la Escuela Judicial Electoral me he dedicado sobre todo a estudiar la línea de investigación sobre propaganda y comunicación política, justo por eso que en algún momento se me designó como coordinador de este diplomado. Entonces, bueno, me gustaría conocer el perfil de todas y de todos ustedes, la idea de pues, saber justo cuáles son sus expectativas, su formación profesional y quizás en medida de eso, pues el proceso de aprendizaje se vea mucho más nutrido, ¿no? Yo siempre comento que a mí me gusta retomar siempre las premisas básicas de Paulo Freire, este pedagogo brasileño, que planteó, entre otras cuestiones, esta teoría de la pedagogía de la liberación y que en una de sus premisas principales plantea justo que los procesos de aprendizaje se desarrollan a partir de todos los involucrados en el proceso, es decir, se rompe con este esquema tradicional de un docente, un coordinador, alguien que se asume poseedor del conocimiento y que lo comparte con la audiencia, ¿no? En la perspectiva de Freire, pues, justamente la ecuación se invierte, el proceso de enseñanza-aprendizaje proviene desde todos los integrantes que integran el mismo, ¿no? El proceso, quienes comparten un espacio académico. Bueno, dicho esto, comenzaría, como les decía, por comentarles los antecedentes de este diplomado. En el origen, la propuesta más bien estaba dividida en dos programas académicos, uno que se centraba, digamos, en la comunicación política y otro que se centraba en las cuestiones digitales.
Estas dos propuestas fueron elaboradas por su servidor y por otro reconocido académico de la Escuela Judicial Electoral del posgrado de la UNAM, quien seguramente ustedes ubican, el doctor José Ramón Narváez Hernández. Y bueno, al final decidimos, por instrucciones superiores, compaginar los contenidos de ambas propuestas y así fue como surgió este diplomado. Como seguramente ustedes saben, este diplomado ya ha tenido varias emisiones, se han venido haciendo ajustes a partir de la sistematización de la experiencia. A mí me gusta que en cada emisión los participantes me compartan, bueno, los y las participantes me compartan sus experiencias, sus comentarios, que me hagan saber cuáles son las áreas de oportunidad que ven y en función de eso, bueno, pues yo he tratado de imprimir algunos ajustes en cada emisión del diplomado. Estos son, digamos, como los antecedentes genéricos de este diplomado. Estos ajustes que se han venido haciendo sobre la marcha tienen que ver con la idea de incorporar esta perspectiva de la comunicación digital a la comunicación política, porque es claro que hoy la comunicación política necesariamente pasa por la comunicación digital. Yo me atrevería a decir que en la actualidad las nuevas tecnologías son una herramienta indispensable prácticamente para el desarrollo de cualquier actividad humana. Estos años que vivimos de pandemia creo que pusieron todavía de mayor manifiesto esto que estoy comentando. Si de por sí antes de la pandemia éramos muy dados a pasar mucho tiempo conectados en la red, consultando redes sociales, viendo videos de YouTube, viendo series o películas de streaming, en nuestro espacio laboral, por supuesto, bueno, los sistemas informáticos son fundamentales. Creo que hoy por hoy nadie puede desarrollar una función o una labor profesional sin un ordenador, sin una computadora. Y bueno, pues les digo, esto ya lo hacíamos desde antes de la pandemia, pero durante este contexto de la pandemia creo que ha sido todavía más evidente. Vimos cómo se exponenciaron justamente los alcances de las nuevas tecnologías, de la comunicación. Una muestra de lo que estoy comentando, pues es justamente esta experiencia que estamos compartiendo ahora. No están ustedes para saberlo, pero hasta antes de la pandemia era más común que los programas de capacitación informativos que desempeñaba o que desarrollaba la Escuela Judicial Electoral fueran más bien de tipo presencial. Justamente la pandemia alentó a que se diera un impulso mayor a las nuevas tecnologías y a estos formatos de educación a distancia, y reitero, pues esta experiencia que estamos teniendo justo en este momento es clara muestra de ello. En fin, el caso es que las nuevas tecnologías hoy ocupan un lugar importantísimo en la vida de las sociedades modernas, son herramientas indispensables para la comunicación y es claro que la comunicación política pasa por las nuevas tecnologías. Hay quienes consideran incluso que los medios tradicionales como la radio, la televisión, incluso la prensa, han sido ya desplazados por los medios digitales. Y bueno, pues hay muchos elementos que nos hacen suponer que esto es cierto, que es verdad, ¿no? Vemos que cada vez es más común que los actores políticos, en particular los candidatos y partidos, en el contexto de una elección, se dan a la tarea de ocupar justamente las nuevas tecnologías, en particular redes sociales e internet, para hacernos llegar sus mensajes proselitistas, sus mensajes de campaña, ¿no? Sin embargo, hay datos duros que nos hablan de que todavía no pudiésemos hablar de un completo desplazamiento de estas nuevas tecnologías, o mejor dicho, de las tecnologías tradicionales como radio y televisión, por estas nuevas de tipo digital. Si uno consulta las distintas versiones de la encuesta nacional de uso de las tecnologías en los hogares que emite o que por lo menos hasta el año 2022 emitía el INEGI en colaboración con el IFETEL, se podrá dar cuenta de que todavía hay un amplio sector de la población que sigue identificando como su principal fuente de información a la televisión, sobre todo las generaciones de más de 40 años, la gente que tiene entre 50 y 70 años, bueno, sigue ubicando a la televisión como su principal fuente de información.
Sin embargo, bueno, pues es claro que se advierte una tendencia a incrementar como fuente de consulta, como fuente de información, las nuevas tecnologías, en particular las redes sociales. Esto pues, puede tener muchas explicaciones, pero una de ellas es justamente el relevo generacional, ¿no? Pues estas generaciones que tienen entre 50, 60, 70 años, evidentemente no son nativos digitales, no son millennials y, bueno, pues son más afines a utilizar las tecnologías tradicionales, radio y televisión en particular, ¿no? Pero bueno, el caso es que estos datos duros nos dan cuenta de que todavía no pudiésemos hablar de un completo reemplazo de las nuevas tecnologías en sustitución de las tecnologías tradicionales como radio y televisión. Y además, en el caso de México hay una particularidad porque como ustedes van a ver a lo largo del diplomado, nuestro modelo de comunicación política es muy generis en algún sentido, porque a diferencia de otros modelos de comunicación de distintos sistemas políticos del orbe, nuestro modelo de comunicación política es sumamente regulado, ¿no? Hay muchas reglas que incluso resultan de difícil cumplimiento y que, pues, justamente por tratarse de una estructura legal, constitucional, convencional tan robusta, resulta en algunos casos difícil de ser cumplida, ¿no? Y esto, bueno, también puede tener muchas explicaciones, un déficit de cultura política, la propia dinámica de la pugna política, es decir, a final de cuentas, en un sistema democrático lo que está en pugna es el poder. Se disputa el poder no de manera violenta, sino a través de las urnas. En ese propósito, los actores políticos recurren a distintas estrategias y en algunos casos estas estrategias pueden llegar a trastocar el marco normativo, ¿no? Sobre todo si este marco normativo es sumamente robusto. A lo que voy a decir a continuación es algo que voy a mencionar muy continuamente, pero pues esta sería justo la primera ocasión. Lo que voy a decir es que en el caso del modelo de comunicación política mexicana tenemos justamente este esquema sumamente robusto, intrincado, un conjunto de reglas muy amplio, etcétera. En el caso del modelo de comunicación política de los Estados Unidos, lo que tenemos es pues un sistema, digamos, mucho más flexible, ¿no? Esto puede tener igual muchas aristas a partir de las cuales explicar una y otra experiencia, pero algunas de ellas se refieren, por ejemplo, a que en el caso de México, pues tenemos un antecedente de nuestro sistema político mexicano que explica que ahora tengamos un conjunto de reglas que buscan privilegiar la piedra de toque, la piedra angular de nuestro sistema electoral, que es el principio de equidad en la compra, ¿no? Si ustedes lo reflexionan, muchos de los contenidos de nuestro marco normativo, me atrevería a decir que la gran mayoría, tienen el propósito de hacer valer justamente, de privilegiar este principio de equidad en la contienda. ¿Por qué es importante que no haya actos anticipados de campaña? Pues porque se rompe el principio de equidad en la contienda. ¿Por qué es importante que se lleve a cabo una fiscalización puntillosa, puntual, eficaz? Pues porque eventualmente el romper este equilibrio del dinero en la política puede trastocar igualmente el principio de equidad en la contienda, ¿no? ¿Por qué es importante que un servidor público no destine recursos que están bajo su responsabilidad a campañas electorales o con fines proselitistas? Pues porque se trastoca justamente el principio de equidad en la contienda. Entonces, muchos de los contenidos de nuestro marco normativo, reitero, buscan privilegiar el principio de equidad en la contienda, que yo me atrevo a calificarlo justo por eso como la piedra angular de nuestro sistema electoral. Ahora, les decía, en el caso del sistema de comunicación política norteamericano, pues tienen, por supuesto, principios distintos. Uno de los principios fundamentales, no del sistema electoral en su conjunto, pero sí del sistema comunicacional, estriba en el principio, o mejor dicho, podemos considerar el derecho a la expresión, ¿no? En Estados Unidos lo que se privilegia en el marco de la comunicación política es justamente la expresión, o sea, el principio de equidad pasa a un plano completamente secundario, ni siquiera figura. Justamente lo importante es garantizar esta prerrogativa individual de que las personas
expresen sus ideas, expresen sus posturas, sus expectativas, etcétera. Y por eso vemos que en el caso de Estados Unidos, en el marco de las campañas electorales, pues los candidatos, todo esto es mucho más evidente esto en el caso de la elección presidencial, que acapara actores de todos los medios de comunicación, de opinión pública, etcétera. Allá vemos, en el caso de Estados Unidos, que incluso las televisiones, los concesionarios de radio y televisión suelen tomar postura en favor o en contra de alguna política en específico, ¿no? Tradicionalmente veíamos, por ejemplo, que en el caso de la compañía Fox, históricamente la Fox apoyaba en las candidaturas presidenciales del Partido Republicano, ¿no? Y esto será muy evidente, muy claro, y a nadie le causa escozor, ¿no? Vemos también que, por ejemplo, en el marco de las campañas electorales de la presidencia de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos que busca reelegirse utiliza el Air Force One, el avión presidencial, para trasladarse a eventos de campaña, y a nadie le genera mayor ruido, ¿no? Aquí pensemos lo que significa que un presidente municipal utilice un auto utilitario para trasladarse un invitado. Pues eso puede ser objeto de... Entonces tenemos diferencias en los distintos modelos de comunicación política. Y el caso mexicano, les digo, reviste particular importancia y interés por estas características que lo hacen un aparato muy robusto. Estas cosas las van ustedes a estudiar con mayor detenimiento a lo largo del diplomado. Pero si ustedes ya tuvieron oportunidad, estoy seguro que la mayoría pues revisó el contenido del programa, pues ya tendrán una más o menos aproximada de cuáles son los contenidos que se van a discutir en el diplomado. Bueno, los de ellos tienen que ver justo con estas características generales del mundo de comunicación política. No recuerdo ahorita a quién le va a tocar impartir ese tema. En versiones anteriores lo impartía el doctor Raúl, pero ahora también el doctor Ávila ya no fue parte de la Escuela Judicial Electoral, se sumó a, no recuerdo si al Colegio de Tlaxcala o a la Universidad de Tlaxcala, pero ya está aquí en la escuela, entonces no sé quién vaya a impartir ese tema, pero el propósito de ese módulo en particular es justamente escudriñar en los antecedentes de nuestro sistema político, de nuestro sistema de comunicación, por supuesto, para poder explicar las características actuales, ¿no? Ustedes seguramente están al tanto, si es que, doy por hecho que son interesados o expertos en materia electoral, están al tanto de esta polémica que se ha generado en torno a los mensajes o los, bueno, si pudiésemos considerarlos como mensajes, al final de cuentas, que se han distribuido, se han colocado en distintos puntos de la República Mexicana y que aluden a la figura de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? La doctora Claudia Sheinbaum. Es un caso que ha generado mucha polémica, incluso ya ha habido un pronunciamiento en el caso del Instituto Nacional Electoral, que ha fijado medidas cautelares y que ha solicitado en consecuencia que se retiren estos espectaculares, y ha solicitado a la propia jefa de gobierno a que se manifieste en el sentido de invitar a que no se hagan este tipo de manifestaciones porque implican una violación a la normativa electoral. Estamos hablando de que en la práctica se trata de actos anticipados de campaña. Se busca posicionar una opción política en el electorado con mucho tiempo de anticipación al establecido formalmente en la ley. Por lo menos esta es la interpretación que ha dado la autoridad electoral para asumir esta decisión de ordenar el retiro de estos espectaculares, ¿no? Bueno, hay quienes consideran, por supuesto, estoy diciendo que se trata de un caso muy polémico, hay quienes consideran que es una decisión adecuada adoptada por el INE, y hay quienes consideran que pues eso vulnera la libertad de expresión, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, pero ¿por qué estoy citando este caso? Pues porque justamente la polémica que se suscita tiene que ver con estas características del modelo de comunicación política y con los antecedentes de nuestro sistema electoral y del propio sistema de comunicación política, ¿no? Como ustedes seguramente lo saben, pues nosotros tenemos un antecedente más bien ligado al autoritarismo, ¿no? Tuvimos durante más de 7 décadas un sistema electoral
que no pudiésemos calificar propiamente como democrático, ¿no? Estábamos hablando de que en el caso mexicano, bueno, pues había elecciones, había distintas políticas, pero todo el andamiaje institucional, legal, incluso cultural, estaba diseñado para que siempre ganara la misma opción política. Esto comenzó a cambiar pues a partir de los años 60, pero con mayor énfasis en los años 90 con estas grandes reformas que dieron origen a las instituciones electorales que tenemos en la actualidad, ¿no? Bueno, pues ese pasado que estoy describiendo de manera genérica tiene que ver justamente con las causas que sustentan las actuales características del modelo de comunicación política, ¿no? ¿Por qué es importante que se pronuncie la autoridad electoral respecto a experiencias como la que estoy describiendo, que se le atribuye a Claudia Sheinbaum? Pues justamente como para hacer prevalecer estos principios que sustentan el actual democrático, que guarda diferencias sustanciales con el pasado que tuvimos, ¿no? Ahora resulta muy interesante también en este contexto en particular que estamos discutiendo y en el marco de la reforma electoral que fue aprobada en el Congreso. Todavía no pudiésemos considerar que entra formalmente en vigor, razón de que todavía hay pasos por resolver, pero bueno, hay muchos contenidos de esa reforma que en cierta medida implican una involución, ¿no? Es muy interesante estudiar esos contenidos y sobre todo pues tener presente el pasado histórico de nuestro sistema político para saber pues que ya tuvimos y que ya experimentamos y por qué resulta conveniente no volver hacia ese modelo. Pero bueno, esa es una discusión que eventualmente tener ustedes en ese módulo donde abordar el modelo de comunicación política y sus antecedentes. Bueno, también se van a dar cuenta de que hay muchos módulos de este diplomado que tienen que ver justamente con la comunicación digital, porque pues esta es una realidad rampante. O sea, como ya lo comentaba, la digitalidad llegó para quedarse y hoy no podemos entender nuestra vida sin el apoyo de las herramientas tecnológicas, en particular lo que tiene que ver con Internet, ¿no? Se denomina incluso el Internet de las cosas, pues también es algo que ya está ahí, que se está ocupando y que pues también plantea retos interesantes, no solo en términos comunicacionales, perdón, sino en términos de desarrollo humano, en términos de relaciones entre las personas, entre otras cuestiones, ¿no? Esto del Internet de las cosas se refiere, por ejemplo, citar casos muy triviales, ¿no? Esto de cómo se puede manejar toda la tecnología de una casa a través de un dispositivo móvil, ¿no? Por ejemplo, ahora con estos aparatos como Alexa, ¿no? Seguramente ustedes conocen estos aparatos, bueno, pueden controlar las luces de su casa, la televisión, la lavadora, el horno de microondas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el avance tecnológico nos plantea retos interesantes, reitero, no solo en términos comunicacionales, sino en términos de desarrollo humano, de desarrollo de la humanidad. Entonces, ello explica que varios de los módulos van a estar dedicados a discutir justamente la influencia que tienen o la utilidad que tienen las nuevas tecnologías en la comunicación, en particular en la comunicación político-electoral, ¿no? Me adelanto a comentar que, bueno, pues algunos de estos retos tienen que ver, por ejemplo, con la aplicación de algoritmos, evidentemente, pero las consecuencias de la aplicación de esos algoritmos que se refieren a la generación de fenómenos como la posverdad, por ejemplo, como la difusión de noticias falsas, la infodemia o incluso la manipulación política, ¿no? Cuestiones más relacionadas con la neurociencia y esto, bueno, pues puede tener consecuencias importantes en muchas áreas del desarrollo social y humano, pero en particular, bueno, nos vamos a enfocar en el ámbito político electoral. Y hay algunas experiencias que ya nos dan cuenta justo de los retos que nos plantean estas nuevas tecnologías a la luz de lo que estoy planteando, la neurociencia, el neuromarketing, etcétera. Estoy hablando del caso de Cambridge Analytica, y la influencia que tuvo esta empresa en la definición del resultado del Brexit
el Reino Unido y también en la elección de la cual resultó ganador Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un campo muy amplio y muy interesante para estudiar justamente la influencia que las nuevas tecnologías pueden tener para definir algún resultado electoral, incluso sin que nos demos cuenta, sin que seamos conscientes de que estamos siendo influidos por o bueno, a través de las nuevas tecnologías. Esto, por supuesto, no es una novedad. También eventualmente éramos influidos por la televisión, no solo en el ámbito político, sino en muchos otros ámbitos. La construcción de la cultura política tiene que ver también con los contenidos que consumimos durante muchos años a través de la televisión o del modelo de televisión que teníamos entre los años 50 y los años 90, ¿no? Entonces, bueno, pues si estos medios en algún momento resultaron o han resultado influyentes para definir el resultado de una elección, imagínense imagínense el grado de influencia que puede tener justamente la aplicación de algoritmos, y reitero, en muchas ocasiones ni siquiera puede ser que seamos conscientes de esa influencia que están ejerciendo a través de las nuevas tecnologías en nosotros. Bueno, estos son algunos de los contenidos que vamos a revisar a lo largo del diplomado. También, por último, quisiera hacer mención de que hay un módulo que también estoy seguro que me va a corresponder impartir a mí, que tiene que ver con educación cívica y formación ciudadana. Este es un tema que resulta de vital importancia para la consolidación de las democracias. Igual no me quiero adelantar demasiado, pero les comentaría por lo pronto que la premisa principal de la cual yo parto para incorporar este módulo, este contenido al diplomado, se refiere a trascender esta categoría de ciudadanía, esta categoría de lectores y de lectoras para convertirnos propiamente en ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Porque en muchas ocasiones creemos que cumplimos con nuestras obligaciones ciudadanas solamente cuando somos convocados a las urnas para contribuir a la construcción del poder público. Y después nos desentendemos de ello y nos dedicamos a criticar, a quejarnos y demás, y hasta dentro de 3 o dentro de 6 años que seamos nuevamente convocados a urnas, participamos en la vida política o pública y después nos volvemos a desentender. Bueno, pues eso creo que se refiere a entender la ciudadanía desde un punto muy minimalista, muy pobre, ¿no? Más bien implica asumirnos únicamente como electores, pero la ciudadanía, pues por supuesto que tiene más implicaciones. La ciudadanía tiene que ver con un involucramiento ciudadano en los asuntos públicos de manera permanente. La ciudadanía tiene que ver con la participación. La ciudadanía tiene que ver incluso con la solidaridad, con los vínculos que se establecen entre los integrantes que la conforman, entre las y los ciudadanos. Esto que pomposamente se llama como el tejido social, pues no es otra cosa sino una consecuencia de la formación ciudadana y los vínculos que se pueden establecer a partir de un tipo específico de formación ciudadana, ¿no? Cuando dejamos de lado este individualismo exacerbado, cuando dejamos de pensar únicamente en nosotros y nos pensamos más bien como parte de un colectivo, bueno, pues las cosas pueden ser sustancialmente distintas, ¿no? Entonces, bueno, la formación ciudadana, reitero, juega un papel o debería jugar un papel fundamental para la construcción o para la solidificación de los regímenes democráticos. Y ahora, por supuesto, pues tendríamos que hablar también de formación ciudadana digital. Hasta ahora, pues bueno, nosotros hemos descubierto las tecnologías y nos hemos inmiscuido en ellas de forma un tanto empírica, ¿no? O sea, nos compramos un teléfono celular, le picamos aquí, le picamos allá, y así es como aprendemos a utilizar la tecnología. Pero en realidad pocos somos, o pocos son, yo no me incluyo, pocos son los que realmente tienen un interés por conocer toda la potencialidad o todo el potencial que tienen este tipo de herramientas, ¿no? La mayoría, yo me atrevería a decir que lo ocupamos únicamente para cuestiones muy superficiales. Hablar por teléfono, bueno, ya casi nadie, pero se supone que es la función principal de un teléfono. Consultar redes sociales, incluido el WhatsApp, ¿no? Ahora la gente prefiere mandar textos de WhatsApp o algo muy curioso, en lugar de llamar por teléfono, ahora grabamos mensajes de voz en el WhatsApp y los mandamos.
teléfonos, ¿no? Bueno, también ocupamos el teléfono para ver redes sociales, para consultar contenido de streaming, para consumirlo, y también eventualmente, bueno, las nuevas tecnologías, en particular los teléfonos móviles, se han convertido en una herramienta para el desarrollo profesional, ¿no? Ahora tenemos vinculado nuestro correo electrónico acá, ahora no solamente tenemos los chats de WhatsApp, en donde las tías y las primas nos mandan piolines de buenos días, sino que también tenemos grupos de WhatsApp de la oficina, ¿no? Entonces, bueno, pues, se ha convertido esta nueva tecnología en una herramienta fundamental para el desarrollo profesional. Pero reitero que todos o la mayoría aprendimos a utilizar esta nueva tecnología de manera empírica, ¿no? Un poco por tendencia, un poco por imitación, un poco por, a veces hasta por vanidad, etcétera, ¿no? Pero en realidad, este uso o esta incursión empírica a las nuevas tecnologías creo que también tiene que ver con algunos de los fenómenos que no precisamente pudiésemos considerar como positivos de las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías, por supuesto, nos ofrecen muchas ventajas, muchas bondades, pero también muchas amenazas, ¿no? Hoy en día estamos más expuestos a ataques cibernéticos, a fraudes bancarios, a robo de identidad, a bullying, a ciberacoso, entre otras cuestiones, ¿no? Y de hecho toda la vida la tenemos en nuestro teléfono celular, ¿no? Incluso hasta cuestiones sumamente personales, ¿no? Sumamente íntimas, porque en la navegación que hacemos a través de nuestros dispositivos móviles, incluso de una computadora, pues va generando, a final de cuentas, un expediente digital de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso es que, pues, al entrar en funcionamiento los algoritmos, bueno, pues si entramos a ver una página de, no sé, de vehículos, de coches, bueno, pues después la función de autorrelleno nos va a arrojar resultados relacionados con ese contenido que ya consumimos previamente. Esto seguramente ustedes ya lo saben de sobra, ¿no? A final de cuentas, la aplicación de algoritmos, pues, busca hacer una navegación más asequible, más fácil a los usuarios, pero pues esa navegación tiene que ver justamente con la interacción que el usuario tiene con la red. Y bueno, pues al final de cuentas, les digo, vamos generando un expediente digital que alimenta la Big Data y que pues nos coloca en una situación de sobreexposición que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera calculamos. Entonces, bueno, pues Facebook sabe absolutamente todo de nosotros, Mark Zuckerberg sabe absolutamente de nosotros, y por supuesto que hay quienes dicen que pues esto no les preocupa en lo absoluto porque pues somos personas ordinarias, no somos personas millonarias, no somos no somos personas políticas. Entonces, bueno, pues el hecho de que sepa casi todo de nosotros no reviste mayor importancia, no es visto como amenaza. Pero les aseguro que todos estos lords y todas estas ladies, pues a partir de esta experiencia que les colocó esta etiqueta, han cambiado su perspectiva, ¿no? Entonces, creo que sí tendríamos que estar preocupados o por lo menos tener presente el riesgo permanente al cual estamos sometidos cuando hacemos uso de las nuevas tecnologías. Por supuesto, tampoco nos podemos abstraer, pero justamente esto es lo que me lleva al punto medular, que por eso estoy platicando todo esto, que estriba en aprender a ser ciudadanos digitales. No solamente tenemos que aprender a utilizar la tecnología en términos prácticos, sino aprender a comportarnos de determinada forma cuando utilizamos la tecnología. Quizás en esa medida podamos combatir y prevenir fenómenos como los que ya he señalado, ¿no? No solo esta vulneración al ámbito privado, no solamente estas amenazas que se refieren a el robo de identidad, el fraude bancario, etcétera, sino también tienen que ver con una forma específica de interactuar a través de las nuevas tecnologías, ¿no? En fin, todos estos son algunos de los contenidos que ustedes van a estudiar, a discutir con mayor detenimiento a lo largo de este diplomado. Estas primeras sesiones tienen como propósito, estas de hoy y mañana que están a mi cargo, tienen como propósito más bien pues servir justamente
como introducción, ¿no? Explicarles estos contenidos y discutir sobre todo el vínculo que existe entre la comunicación y la política. Entonces, bueno, fundamentalmente las clases de hoy, en particular la de mañana, estará dedicado a ello, pero como les decía, esta primera sesión tiene más bien un propósito de introducción. Ya les comenté de manera general cuáles son los contenidos que ustedes discutirán, los antecedentes del diplomado, y como les había comentado, me interesa también saber pues algo de ustedes mismos, de ustedes mismas, ¿no? Cuál es su formación profesional, en dónde se desempeñan y cuál es la expectativa que tienen en torno al diplomado. En particular, me parece que las intervenciones las podríamos centrar en estos tres aspectos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué formación tienen? ¿Dónde se desempeñan? Y cuál es la expectativa que tienen en torno a este diplomado. Vamos a destinar algunos minutos para ello, porque les digo, ya sé que para algunos, pues esto no les resulta pues muy agradable ni siquiera, ¿no? Soy consciente de ello, pero les digo, me parece importante, por lo que les decía al principio, para saber, pues en qué medida quizás a partir del perfil, la experiencia profesional que tienen, el proceso de aprendizaje se puede ver mayormente nutrido, ¿no? En fin, entonces, bueno, vamos a destinar algunos minutos, estos 10, 15 minutos que nos restan para completar la primera hora de esta sesión, a efecto de que la segunda hora, o los siguientes 40, 45 minutos, sí los podamos dedicar ya a discutir estas cuestiones relacionadas con la comunicación y la política. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con esta breve dinámica y pues no sé quién guste comenzar a presentarse o nos vamos por orden alfabético o ustedes qué opinan. ¿Por alfabeto? Como aparezcan aquí, pudiésemos empezar entonces con Adolfo Larcón. Buenos días a todos. Me llamo Adolfo Larcón, trabajo en el Congreso del Estado de Quintana Roo y me he desempeñado como asesor en jurídico en materia electoral acá en Quintana Roo, bueno, y también en Veracruz. Ya llevé el curso de comunicación electoral y ahorita cuando me inscribí a veo que tiene otro nombre, que es comunicación política y tecnologías, algo así. Entonces, infiero que hay cosas que se agregaron a este diplomado y temas nuevos que van a tocar. Por eso me interesó mucho ingresar de nuevo al diplomado. Gracias. Gracias, Adolfo. Bueno, tenemos un reincidente aquí. ¿No es cierto? Muchas gracias, Adolfo. Gracias por acompañarnos. Y bueno, la estructura básica del diplomado sigue siendo la misma, pero el enfoque puede cambiar en algunos casos, en algunos módulos, no solamente por algunos ajustes que se han hecho a los contenidos, sino también porque, bueno, pues hay una rotación en la plantilla docente. Entonces, pues el enfoque que imprimir un profesor al mismo tema, pues puede ser distinto respecto al que le da algún otro colega, ¿no? Gracias, Adolfo. Bueno, continuamos con Alejandra Romero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alejandra Romero. Yo estoy conectada con ustedes desde el estado de Zacatecas. Me desempeño actualmente como jefa de comunicación social del Tribunal Electoral. Yo también hice el diplomado en comunicación electoral, pero vi y me interesó mucho tomarlo porque la comunicación electoral no es la misma que la comunicación política. Entonces, definitivamente debe haber cosas nuevas que aprender. Gracias, Alejandra. Bueno, he de comentarles que el título que tenía el diplomado previamente era justamente comunicación electoral, pero me pareció importante, como parte de estos ajustes que les comento que se imprimen en cada emisión, precisar que en realidad lo que abordamos acá pues, es la comunicación política y ahora pues se le da un énfasis a la digitalidad, porque la comunicación electoral en realidad como categoría académica no existe, o sea,
me atrevería a decir que es difícil que ustedes encuentren en un libro la expresión comunicación electoral, ¿no? Esta más bien es una expresión de tipo técnico que pudiésemos considerar como un derivado de la comunicación política, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante precisar el título, pero reitero que varios de los contenidos pues siguen siendo parte de la estructura del programa original. Pero bueno, pues confiemos en que, como quiera que sea, este enfoque y estos ajustes les den una nueva perspectiva o alimenten los contenidos que ustedes ya, que ya dominan. Muchas gracias, Alejandra. Continuamos con Ana Sofía. ¿Qué tal? Buenos días. Soy licenciada en Derecho y bueno, me he desempeñado en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como instructora asistente y como auxiliar de registro de solicitudes de candidaturas, asimismo en el TRIGES en el proceso electoral anterior, en 2020-21. Y bueno, me desempeño como litigante y he cursado ya varios, un diplomado y unos 18 más o menos cursos aquí en la Escuela Judicial Electoral. Y pues me interesa mucho este diplomado porque el curso es interesante. Llevé el curso de comunicación social, política, y me interesa mucho el diplomado porque sé que por ejemplo, el curso tiene como una base o como una introducción, algo así, pero el diplomado supongo yo que es mucho más completo y así en cada nivel, ¿no? Una especialidad mucho más y así. Y bueno, ahorita es muy importante estudiar lo que es la comunicación política y todo lo que tiene que ver con la tecnología, todo lo digital, porque pues ya se aplica en todos los ámbitos, ¿no? No solo en la vida cotidiana, sino también en la política, y es muy importante conocer y espero yo que se regule pronto todo esto de las comunicaciones digitales, porque sí es muy, 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 muy delicado, ¿no? Las campañas que a veces se llevan y las publicaciones que se hacen, ¿no? Sí repercuten muchísimo en los procesos electorales. Gracias. Gracias, Ana Sofía. Me conecto de Zacatecas, sí lo dije, ¿verdad? Okay. Sí, gracias. Bueno, pues bienvenida, muchas gracias. Esta discusión también va a ser abordada respecto a regular o no las redes sociales e Internet en el ámbito electoral, pues sobre todo por estas características que ya he comenzado a describir, ¿no? Del modelo de comunicación política. O sea, tenemos una regulación muy robusta para radio, televisión, prensa, incluso pues comunicación física, pero no tenemos una regulación para el ámbito digital. Aunque, pues a lo mejor esto no sería lo más conveniente, no lo sé, es algo que vamos a discutir más adelante. Gracias. Adelante, antes de continuar con el listado, Mauricio Cervantes desea hacer alguna intervención. Adelante, Mauricio. Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Cervantes Sánchez, soy de la Ciudad de México. No escuchamos a Mauricio. Actualmente estoy trabajando de manera independiente. Estuve colaborando hasta el 2022 en la Dirección General de Información Sociopolítica de la Subsecretaría General del Gobierno del Estado de México. Y derivado de ello, pues me gustó mucho el área electoral y pues ese es el motivo por el que me he independizado y pretendo darme a trabajar en estas áreas. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Lo escuchamos un poco entrecortado, pero creo que por lo menos yo sí escuché la mayoría del contenido de su intervención. Le agradecemos mucho a Mauricio que nos acompaña desde el Estado de México. Bueno, continuamos con Armando. Armando Acosta. ¿Qué tal? Buen día, compañeras, compañeros. Su servidor, Armando Acosta, originario del Estado de México. Actualmente me desempeño como asesor en Gobierno del Estado de México, en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Somos esta área a la que pertenezco, la Dirección General Jurídico Consultiva, es el área que representa en varios litigios al gobernador, al gobierno del Estado.
Ahora, hace una semana iniciamos en el Estado de México un proceso electoral para la renovación del titular del Poder Ejecutivo. Como decía, en la oficina en la que me encuentro, en ocasiones, por esa representación que ostentamos, nos llegan asuntos en materia electoral. Entonces, es bueno conocer de esta materia, de este tipo de modelos de comunicación, sobre todo para el mejor desempeño de la actividad en este proceso electoral que estamos iniciando en el Estado de México. Y desde luego, como cultura general, pues también es interesante conocer un poco más de la materia electoral. Mi perfil es licenciado en Derecho, tengo algunos estudios de posgrado y también he realizado algunos diplomados en la Escuela Judicial Electoral, como también algunos cursos. La materia electoral me parece que es la más dinámica de todo el derecho, por lo cual, bueno, pues es de mi interés. Muchas gracias. Gracias, Armando, muy amable. Bueno, continuamos con Azair, por favor. Azair José Rivera. ¿Qué tal? Buen día. Soy licenciado en Ciencia Política y Administración. Me he desempeñado en distintas funciones administrativas y como de capacitación en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, igual que otros compañeros. Ya realicé, de hecho, este diplomado el año pasado. Igualmente me interesó porque cambia el nombre y de igual manera considero que van a cambiar ciertas características de este. Sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, Azair. Ahora, si nos hace favor, Carmen Ramírez, por favor, de presentarse. Hola, buen día. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Soy licenciada en Derecho y actualmente me desempeño en el Tribunal Electoral de Aguascalientes. Justamente la trascendencia de este curso pues, es para incorporar todas las tecnologías digitales a la emisión de las resoluciones. Por eso es que estoy aquí. Gracias. Gracias, Carmen. Muy amable. Escuchamos ahora a Claudio Roberto Vázquez. Claro que sí, doctor. Buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Claudio Roberto Vázquez. Yo soy licenciado y maestro en Derecho por la UNAM. Soy funcionario electoral en el INE y mi interés y expectativa del curso es conocer sobre todo la parte de las tecnologías y de la aplicación que tiene a todo este espectro de comunicación y de transformación de los procesos políticos del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Continuamos con Dariana Franco, por favor. Hola, buenos días. Yo soy Dariana Franco y trabajo en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Apenas llevo un año aquí y soy encargada del órgano interno de control en la unidad sustanciadora y resolutora. Muchas gracias, Dariana. Bienvenida. A continuación, si nos hace favor de presentarse Elizabeth Carla, por favor. ¿Está por ahí Elizabeth Carla Álvarez? Si no, nos seguimos con, bueno, Gaby Moreno, me da mucho gusto verla por ahí, no sé si se puede presentar también. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Gabriela Moreno, soy licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública. Durante 11 años he sido servidor público adscrita a juzgado de distrito en materia mixta y penal. Los próximos días me reincorporo al Poder Judicial y estoy muy contenta de conocerlos, de estar aquí con todos y a sus órdenes. Gracias, Gaby. A continuación, José Alberto Agosto. Creo que no le funciona bien a José el micrófono, ¿verdad? Por lo menos yo no lo escucho.
¿Los demás sí lo escuchan? ¿No? Bueno, damos unos minutos a ver si José puede resolver el tema del micrófono y continuamos con José Ángel Yuen. Sí, muy buenos días. Hola, soy José Ángel Yuen Reyes, también de Zacatecas. Me da mucho gusto saludarlo, maestro Rafael Caballero. Yo soy cliente asiduo de la Escuela Judicial Electoral y en esta ocasión no había tenido la oportunidad de tomar el diplomado en comunicación. Lo consideré idóneo porque, como sabemos, hay reformas en materia en la Ley de General de Comunicación y pues es para estar atentos. También trabajo en el Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas. Me da gusto ver a la compañera de Comunicación Social y también a Ana Sofía, que también ha trabajado ahí con nosotros en el tribunal. También me da gusto saludar a Juan Ignacio Bilbao Vázquez, otro cliente asiduo de la Escuela Judicial, y considero que pues tenemos que estar preparados en lo que se viene y conocer las perspectivas, el estado del arte que guarda lo que se refiere a la comunicación electoral, a la comunicación política, para nosotros en el tribunal estar preparados para lo que se refiere al año que entra, que tenemos proceso electoral y sabemos que va a ser esta materia muy recurrente en su estudio. Muchas gracias y un saludo a todas, a todos. Buenos días. Gracias, José Ángel. Sí, en efecto, pues uno de los temas que invariablemente se van a abordar a lo largo del diplomado, pues son los contenidos en la reforma, en estas leyes secundarias, dado que no hubo una reforma constitucional, pero sí hay varios contenidos del marco legal que se han visto modificados, aunque, como lo comentaba, y ustedes también lo saben perfecto, pues todavía hay que ver cuáles subsisten al final, ¿no? Después de las controversias que se presenten ante la Corte y demás. Pero bueno, pues sí, sin duda varios de estos aspectos serán abordados. Muchas gracias, José Ángel. Y bueno, pues a continuación tenemos justo a Juan Ignacio, quien es igualmente un consumidor asiduo de los programas académicos del tribunal. Adelante, Juan Ignacio Bilbao. Juan. Bueno, en lo que vuelve, quizás podamos escuchar a Juan Reinaldo Macías. Gracias, buenos días a todas las personas que están presentes. Mi nombre es Juan Reinaldo Macías, actualmente laboro en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y pues me gusta bastante la materia electoral. Actualmente curso la maestría de Derecho Electoral en la Escuela Judicial y pues lo que espero de este diplomado es aprender bastante de lo que es la comunicación política a través de las tecnologías digitales, que si bien podemos darnos cuenta, lejos del famoso toca-toca y los cruceros, hoy en día las redes sociales y todo lo digital es lo que está utilizándose para el posicionamiento de los candidatos, de los partidos políticos, y sobre todo para hacer por ahí un poco de chanchulla a lo que las legislaciones establecen, porque como son temas novedosos, se está viendo rebasado por este tipo de acontecimientos. Buen día para todos. Muchas gracias, Juan Reinaldo. Bueno, pues ahora sí ya tenemos por ahí de vuelta a José Alberto Agosto. Adelante, por favor. Buenos días, me conecto desde el estado de Veracruz. Soy contador público, actualmente estudio la carrera de Derecho. He participado en consejos municipales, en el INE. Pues de ahí que me llamara la atención usar los cursos y los diplomados que ofrece la Escuela Judicial Electoral. Muy amable, José Alberto. Pues bienvenido. Ya también por ahí veo conectada Elizabeth Álvarez. Adelante, Elizabeth, por favor. Buenos días a todos, buenos días, maestro. De antemano, pues un gusto de volverlo a ver. He estado en otros diplomados y también he tenido la oportunidad de que nos imparta clases.
Actualmente, pues me dedico a la academia, soy docente. He tenido interés en materia electoral porque se me hace una materia interesante, porque a veces en las mismas licenciaturas no las enseña. Y qué bien, agradezco de antemano al tribunal que se ha preocupado por esos temas diversos. Son muy interesantes todas las temáticas que vienen en diplomados y cursos, y pues tomando la oportunidad. En cuanto a experiencia electoral, bueno, en algunas ocasiones de forma temporal he apoyado en los procesos electorales donde se dan vacantes de forma temporal en los consejos, y ahí he tenido esta práctica con algunas cuestiones, y, y pues todo eso lo relaciono con la clase. Pues muchas gracias de antemano. Lo escucho desde Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Aquí tiene su casa para todos y para el maestro. Mi saludo desde acá. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Un gusto volver a coincidir con usted. Muy amable. Continuamos con, ya se está haciendo corta la lista, no se desesperen. Tenemos a Liliana Sánchez. Buenos días. Mi nombre es Liliana Sánchez Piñeiro, soy del estado de Veracruz, licenciada y maestra en Derecho, soy abogada litigante. En algún tiempo colaboré en el Tribunal Electoral aquí en el estado de Veracruz, en particular en el centro de capacitación, y es la segunda vez que tomo ese curso. Como comentaban los compañeros, hubo un cambio de nombre, pero también de contenido, y la intención es actualizar respecto de este tema, porque estoy realizando un ensayo para un grado. Muchas gracias, Liliana. Pues ojalá que sea de utilidad este programa para ese propósito. Nos faltan 4 personas. Tenemos a Mauricio Cervantes a continuación. Mauricio, ¿está por ahí? Si no, quizás podamos escuchar a Néstor Enrique Rivera. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Néstor Enrique Rivera. Estoy desempeñándome actualmente como secretario general del Tribunal Electoral de Aguascalientes. El curso, pues, son por los temas que se van a tocar. La comunicación política a través de los medios digitales, creo que es un tema que está, pues, en tendencia en la comunidad electoral política, y pues es para mí de mucho interés poder aprender sobre estos temas. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Néstor. Bueno, tenemos 2 últimas intervenciones a cargo de Pablo Alberto Barrientos. ¿No está por ahí, Pablo? Bueno, entonces escuchemos por último a Raúl Pablo Moreno. Gracias, buen día, profesor, compañeras, compañeros. Yo soy estudiante de la licenciatura en Derecho, tengo 21 años, acabo de pasar 8º semestre y yo me quiero especializar en esta área del derecho, y este diplomado lo tomo para conocer la regulación jurídica de estos sucesos que se presentan en el derecho electoral, y también porque se aprende mucho tanto de los académicos como de los compañeros que tienen una gran experiencia. Gracias. Así es, creo que, pues como les decía, podemos aprender entre todos de las distintas experiencias individuales. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación. Ojalá que pues nos sea útil para construir una comunidad alrededor de la Escuela Judicial Electoral. Como bien lo comentaban algunos de ustedes, pues ya han coincidido en varios programas de los que imparte la Escuela Judicial Electoral, ya se ubican. Y bueno, pues hay algunas iniciativas que han surgido con alumnos y alumnas de la Escuela Judicial Electoral, y bueno, pues ojalá que esta presentación contribuya justo a seguir nutriendo esta comunidad, como les digo, alrededor de la Escuela Judicial Electoral, para alentar proyectos, iniciativas que trasciendan el aula virtual en la cual estamos coincidiendo, ¿no? A lo mejor a partir de este acercamiento pueden tener algún tipo de vinculación profesional que nos lleve a
desarrollar distintos proyectos. Bueno, pues muchísimas gracias por ello. En estos minutos que nos queda, pues como les decía, vamos a hablar acerca de la comunicación, el vínculo que existe entre la comunicación y la política, y esta discusión la vamos a continuar hacia el día de mañana. Para esto, voy a utilizar a continuación una presentación que es de la autoría de una compañera y amiga mía de aquí de la Escuela Judicial Electoral, la maestra Alma Verónica Méndez. Ella en varias emisiones del diplomado comenzaba el programa, es decir, a ella le tocaba dar las primeras clases, el módulo inicial, y bueno, pues ahora yo haré uso de esta presentación que ella tuvo a bien elaborar para esos propósitos. Entonces, bueno, vamos a identificar solamente o a utilizar solamente algunos de los contenidos, porque bueno, la maestra Verónica sí está formada en la comunicación, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y pues por supuesto que tiene un bagaje teórico, conceptual mucho más amplio del que tiene su servidor, pero bueno, pues vamos a retomar algunos de los contenidos principales de su planteamiento para, bueno, pues dar pie a esta discusión. Entonces, déjenme compartirles la presentación. Bueno, pues no sé por qué no puedo compartir la presentación, pero bueno, a mí la verdad es que siempre me gusta utilizar presentaciones porque creo que pues son una herramienta de didáctica que justamente contribuyen a no hacer tan monótona la exposición, pero pues, en esta ocasión no lo estoy logrando. En fin, bueno, les voy a comentar los contenidos, voy a ser platicadito entonces, y bueno, como les decía, lo primero que me interesa destacar es el vínculo entre comunicación y política, pero para esto, pues evidentemente tenemos que tener una base conceptual de lo que podemos entender por comunicación. Bueno, la comunicación, creo que a estas alturas, pues todos tenemos una noción de qué es lo que implica, ¿no? Al final de cuentas, la comunicación tiene que ver con el intercambio de información. Este intercambio de información puede perseguir un propósito en específico o puede tener alguna otra utilidad, ¿no? Esto lo comento porque en realidad, si bien la comunicación es propia del ser humano, no somos la única especie, por supuesto, que establece vínculos de comunicación. En todo el reino animal, pues tenemos distintos ejemplos de comunicación. Esto es muy claro en los insectos, algunas otras especies como los mamíferos, pero creo que en el caso de los insectos es muy evidente, ¿no? La comunicación que existe, por ejemplo, en los enjambres de abejas o en el caso de las hormigas, es muy claro, ¿no? Hay comunicación que tiene que ponerse en práctica no solamente para la subsistencia, sino también para la reproducción y la obtención de recursos, ¿no? De tal suerte que bueno, en todo el reino animal hay distintas señales que se envían entre los integrantes de una misma especie para el apareamiento, para la caza o bien para establecer alguna estrategia ante algún tipo de amenazas. Esto, les digo, resulta muy evidente, por ejemplo, en el caso de las hormigas y de los avisperos o de las abejas, ¿no? Cuando uno literalmente se dice que le pega al avispero, bueno, pues se alborota el enjambre de abejas y eso es porque pues, se mandan señales de comunicación que buscan pues, hacer frente a una amenaza y más que ello a proteger a la reina, que de alguna manera garantiza la perpetuación de la especie, ¿no? Bueno, en el caso de la humanidad, también están presentes estos elementos. Nuestra comunicación nos sirve para garantizar la existencia de la especie, para subsistir, pero por supuesto es mucho más complejo el asunto, ¿no?
cuando nosotros nos comunicamos, pues podemos generar infinidad de cuestiones artísticas, música, pintura, literatura, cuestiones teóricas, filosóficas. Gracias a que nos comunicamos, pues podemos transmitir nuestras ideas a través de un libro, de un artículo, de una imagen, etcétera, ¿no? Pues la comunicación es mucho más compleja para el caso de los seres humanos. Bueno, en tal sentido, la comunicación se refiere a un proceso de intercambio, como ya lo he comentado, un intercambio de información que puede ser de tipo simbólico, cuando hablamos, por ejemplo, del arte, de la literatura, etcétera. Es una comunicación evidentemente distinta a la de los animales, por lo tanto, pues podemos hablar de una comunicación evidentemente humana, una comunicación que nos permite construir a la sociedad en sí misma. Si no tuviéramos comunicación, pues en realidad creo que difícilmente pudiésemos acumular más de 20 siglos de civilización, ¿no? Justamente a partir de estos vínculos comunicacionales es que pues, hemos logrado tener un desarrollo histórico, un desarrollo social, político y demás a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ahora, hay un aspecto sumamente importante que tiene que ver con la comunicación y que yo ya había hecho referencia cuando les platicaba sobre algunos de los contenidos que vamos a ver y que se refiere al aspecto cultural. Evidentemente, la cultura tiene que pasar por la comunicación. La cultura no puede construirse si no es a través de la comunicación, ¿no? La comunicación, por supuesto, pues puede provenir desde distintos frentes, ¿no? O sea, la cultura no solamente se construye a partir de la vinculación entre dos sujetos, sino a partir de la convivencia entre distintos sujetos en un contexto y en un espacio determinado. Y en tal sentido, bueno, pues la comunicación puede ser un insumo de esa construcción cultural. Y esto me parece que es sumamente importante tenerlo presente por lo que les decía yo hace rato sobre la cultura política. Cultura política, que es este cemento, este basamento sobre el cual debería descansar la democracia o los sistemas o regímenes democráticos, ¿no? Hoy en día, en el caso mexicano, tenemos una cultura política un tanto deficitaria y esto creo que encuentra su explicación en este pasado histórico más ligado al autoritarismo, como les comentaba, ¿no? Y esta cultura se puede manifestar de muy distintas formas, esta cultura autoritaria. Tiene que ver con manifestaciones de violencia, tiene que ver con imposiciones, tiene que ver con intolerancia, etc. Estas posturas que asumimos, pues no son sino manifestaciones de un tipo de cultura en específico. Y bueno, esa cultura la construimos en buena medida a partir de la comunicación que teníamos en términos políticos. ¿Por qué nos comportamos de manera intolerante cuando establecemos un diálogo sobre asuntos públicos o políticos? Bueno, pues porque a lo mejor no estamos tan acostumbrados a la disidencia, no estamos tan acostumbrados al debate. Estamos más acostumbrados o aspiramos más bien a la unanimidad, ¿no? A que haya una sola voz a la cual nos podamos sumar. Pero esto evidentemente en una democracia pues resulta poco compatible. En una democracia resulta sumamente difícil aspirar y concretar la unanimidad. De hecho, en ello estriba la importancia de la regla de la mayoría en una democracia. En una democracia en donde todas las voces tienen cabida, en donde hay distintas formas de pensar, en donde todas las opiniones valen, bueno, pues es difícil que podamos establecer un consenso. Por lo tanto, bueno, la disidencia es un distintivo de la democracia, no la unanimidad, ¿no? Entonces, este es un aspecto que me parece que tenemos que tener presente, sobre todo pues, cuando vamos a hablar de comunicación, porque el diálogo tiene que ayudarnos a el establecimiento de acuerdos ante la imposibilidad de que pensemos de la misma forma, ante la imposibilidad de que establezcamos consensos como tal, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy importante que tengamos presente, por lo tanto, esta premisa de que la democracia implica disidencia, la democracia implica diferencias, la democracia no aspira a la unanimidad en todos los casos y reitero, en ello estriba en buena medida la importancia de la regla de la mayoría. Bueno,
Entonces, la comunicación es sumamente importante para el establecimiento de esos acuerdos que se hacen indispensables para el sostenimiento de la democracia en sí misma, porque, pues evidentemente, nunca vamos a lograr pensar de la misma forma, como lo he comentado, pero pues ello no implica que pues cada quien se encierre en su propia burbuja y que asumamos posturas irreductibles. Evidentemente, en una democracia tenemos que dialogar, tenemos que establecer acuerdos para poder avanzar. Y esto se hace muy patente en el caso de los órganos colegiados, ¿no? Ahora, en el contexto de la reforma electoral, pues por eso ha resultado tan polémica, porque lo que tenemos es más bien una polarización, un grupo, una fracción o un conjunto de fracciones parlamentarias que apoyan la reforma electoral en los términos afines al proyecto original mandado por el Ejecutivo, y la oposición que pues se opone evidentemente a esta reforma con las características ya descritas, ¿no? Bueno, lo que tenemos ahora pues es justamente un proceso de encono ante la ausencia de diálogo, ante la carencia de esos vínculos comunicacionales, ¿no? Esto, bueno, pues a todas luces lo que nos refleja es un déficit democrático, ¿no? Si no podemos establecer acuerdos en el órgano en donde se supone que están representados los intereses de la ciudadanía, de la población, pues bueno, estamos ante una circunstancia sumamente, no me atrevería a decir peligrosa, pero sí que nos tendría que significar un foco amarillo, ¿no? Cuando se establecen posturas irreductibles, bueno, pues creo que estamos más cerca de afianzar o de construir un régimen autoritario y no un régimen democrático. Por supuesto, no estoy sugiriendo ni de lejos que estemos en la antesala de un régimen autoritario, pero me parece que sí es importante que reflexionemos en torno a estos focos amarillos que eventualmente por ahí se prenden y que, les digo, pues nos tendrían que llamar a la reflexión para, por lo menos, calibrar la calidad de la democracia que tenemos, ¿no? Una democracia que funciona en términos formales, pero que en términos sustanciales no es capaz ni siquiera de alentar el establecimiento de diálogo y el establecimiento de acuerdos en los órganos colegiados que representan los intereses de la colectividad. En fin, la comunicación a todas luces resulta fundamental para la democracia. Ahora, es claro que la comunicación guarda, o bueno, a lo mejor no es tan claro, pero por lo que voy a decir a continuación, me parece que sí pudiésemos considerar que resulta muy evidente que la comunicación guarda un vínculo insoslayable, indisoluble, con el concepto de la política, ¿no? Cuando hablamos de la política, pues justamente lo que hablamos es de una vida en comunidad. Como todos lo sabemos a estas alturas, la política deriva de la expresión polis, que se refiere a la ciudad, ¿no? A las ciudades griegas. Las ciudades griegas se distinguen por ser el contexto de la democracia directa. Ya esto también lo tenemos sabido a estas alturas del partido, ¿no? En las comunidades políticas griegas, lo que teníamos eran modelos de democracia en donde los integrantes de la comunidad política discutían y tomaban parte de las decisiones que se tomaban en conjunto. También sabemos a estas alturas del partido que eso es un ideal que tiene por ahí algunas trampas, algunas cuestiones que se alejan del ideal democrático, porque la ciudadanía o la categoría de ciudadana y de ciudadano mejor dicho, de ciudadanía en Grecia era sumamente excluyente, precisamente porque las mujeres no formaban parte de la ciudadanía. La ciudadanía solamente era ejercida por los hombres adultos, que además tenían una posición económica y social determinada. Por lo tanto, quedaban excluidas las mujeres, los extranjeros, los esclavos, los jóvenes, etcétera. En fin, pero los hombres que podían participar en las discusiones públicas, pues tomaban las decisiones de manera consensuada entre todos ellos. En la actualidad resulta difícil pensar en esquemas de democracia directa y lo que tenemos son esquemas de democracia representativa, aunque en algunos casos estos se ven
complementados por algunos mecanismos de democracia directa, como puede ser el plebiscito, la consulta, el referéndum, la iniciativa popular, etcétera, ¿no? Pero las democracias son fundamentalmente representativas. Ahora, es claro entonces que la política implica acuerdos, implica negociaciones, implica diálogo, implica comunicación. Entonces, hay un vínculo indisoluble, reitero, entre la expresión que se refiere al ámbito público, es decir, la política, y esta otra expresión que se refiere al intercambio de información, es decir, la comunicación. Entonces, a partir de estas dos esferas, pues podemos conjuntar o podemos acuñar una expresión que se refiere justamente a la comunicación política, ¿no? Pero, ¿qué es la comunicación política? Bueno, no es solamente esta simbiosis que se da entre los vínculos comunicacionales y el ámbito público, sino más bien es un constructo mucho más complejo en donde tienen participación distintos actores. En el esquema tradicional que plantea Gianpietro Masoleni, tenemos que estos actores que integran los esquemas de comunicación política se refieren a las ciudadanas, los ciudadanos, a los gobernantes, y resulta muy curioso que Gianpietro Masoleni reconoce como actor del circuito de comunicación política a los medios de comunicación. Es decir, que desde la perspectiva de este experto italiano de la comunicación, los medios de comunicación no son neutros, también juegan un papel importante en los circuitos comunicacionales. Y esta es una reflexión que me parece también importante que tengamos presente, que ustedes van a discutir con mayor detalle con el doctor Luis Jaime González, que ahora me está apoyando con la grabación de la sesión, porque los medios de comunicación en la práctica, en realidad se alejan siempre de este ideal de neutralidad, ¿no? Nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, siempre demandamos en términos ideales el comportamiento de los medios de comunicación en términos de neutralidad. Es decir, lo que demandamos de los medios es que no tomen partido, que transmitan la información de manera fidedigna, que sean imparciales, entre otras cuestiones. Pero esto en la práctica resulta casi imposible por algunas circunstancias, pues incluso de tipo fáctico, ¿no? Comenzando por los intereses comerciales que hay en el ámbito de la comunicación, ¿no? A final de cuentas, pensemos, por ejemplo, en el caso de los noticieros de televisión o de prensa, pues bueno, tienen intereses económicos, ¿no? A final de cuentas, hay un lucro ahí de por medio, por supuesto, el lucro no necesariamente tiene que interferir con la función de los medios de comunicación, pero en muchas ocasiones yo me atrevería a decir que en la mayoría, pues esto termina sucediendo, ¿no? Y esto es lo que define en muchas ocasiones la línea editorial de un medio de comunicación, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo que me parece muy ilustrativo y que está muy a la mano porque es muy reciente. Todos sabemos que la semana pasada se llevó a cabo la detención de un narcotraficante, de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, en Sinaloa, ¿no? Lo cual ha generado pues una situación bastante compleja en la ciudad y en todo el país, pero en particular en la ciudad de Culiacán, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy citando este ejemplo? Pues porque resulta que al día siguiente de este evento, yo por lo menos identifiqué dos portadas que resultan muy contrastantes, pero sobre el mismo hecho noticioso, es decir, sobre la detención de Ovidio Guzmán. En el caso de La Jornada, el encabezado a 8 columnas era "Cae Ovidio", así, tal cual, ¿no? En el caso de El Universal, el encabezado era "Biden lo pide, Biden lo tiene", ¿no? Entonces, se habla sobre el mismo hecho noticioso, pero el enfoque de cada medio de comunicación es distinto y esto lo podemos advertir desde el encabezado. Entonces, esto me parece que es muy importante que lo tengamos presente, reitero, porque contrario a lo que pudiésemos pensar o a lo que pensamos siempre, los medios de comunicación, a final de cuentas, también son actores políticos, ¿no? Esto no es algo nuevo, es algo que Edmund Burke, desde hace
más de 2 siglos, también lo comentó. Ustedes seguramente han escuchado esta expresión de el cuarto poder para hacer referencia a los medios de comunicación. Bueno, pues esta es una expresión acuñada justamente por Burke para referir en la intervención de la prensa en su momento, ¿no? Bueno, pues ahora sigue estando plenamente vigente esta noción porque los medios de comunicación juegan un papel importante, ¿no? En muchas ocasiones los medios de comunicación pueden incluso motivar un cambio político significativo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en aquellos casos en donde los medios de comunicación asumen una postura crítica, una postura incluso beligerante en el contexto de un régimen autoritario. Bueno, pues la presión que se puede generar desde los medios de comunicación puede eventualmente traer como consecuencia un cambio político. A lo mejor no un cambio de régimen, pero sí la flexibilización del régimen, ¿no? Esto creo que lo podemos advertir con mayor claridad considerando las características de los actuales medios de comunicación, justamente los medios de comunicación digital, ¿no? En algún momento vamos a hacer referencia a el caso de la primavera árabe, en donde pues la movilización política que se llevó a cabo en países como Egipto o Túnez, a final de cuentas logró derrocar al régimen en turno y pues alentar un cambio político. Ese cambio no podríamos considerar que ahora es plenamente democrático, pero creo que hay algunos aspectos que nos podrían alentar a pensar que pues sí se va a caminar por la ruta democrática. Pero bueno, a final de cuentas, este cambio político se llevó a cabo por fue consecuencia de una movilización política sumamente importante que en buena medida fue alentada a través de medios digitales de comunicación, es decir, a través de redes sociales. Entonces, los medios de comunicación, y en particular, reitero, ahora los medios digitales, pueden tener una incidencia en el ámbito público, en el ámbito político, sin duda radical, ¿no? Les voy a citar otro ejemplo que es incluso de índole doméstico. En el caso mexicano, comentábamos hace rato que bueno, la digitalidad, por lo menos para el ámbito político electoral, no está regulada, como sí ocurre para el caso de radio y televisión. Pero esto no quiere decir que no haya habido esfuerzos, que no haya habido iniciativas por regular estos medios digitales. Yo recuerdo en particular una experiencia, que es la que quiero referir a continuación, de el ahora exgobernador del estado de Hidalgo, en su faceta de senador de la República, a mediados de la década pasada, ¿no? No, bueno, como por 2015, una cosa así. No recuerdo bien en qué periodo fue senador Omar Fayad, pero bueno, siendo el senador de la República, impulsó una iniciativa para regular las redes sociales e Internet. Pero la efervescencia que generó esta iniciativa fue sumamente fuerte, ¿no? Hubo una oposición muy abierta, no de los ciudadanos así en abstracto, no de la gente que empezó a tuitear o a postear en Facebook su oposición, sino de propiamente activistas digitales, ¿no? A través de organizaciones como esta Organización de los Derechos Digitales en México, pues empezaron a generar iniciativas de oposición en contra de este proyecto de ley impulsado por el senador Fayad, ¿no? Bueno, a final de cuentas, no podemos afirmar que esta oposición por estos grupos beligerantes haya motivado que el senador optara por retirar su proyecto, pero pues yo me atrevería a decir que pues así fue, a final de cuentas, ¿no? No hay otra explicación. Entonces, vemos que los medios de comunicación juegan un papel importante en términos políticos. Por lo tanto, si pudiésemos considerarlos como actores del propio sistema político. Ahora, en este mismo esquema de Masoleni, él plantea que los distintos actores tienen un intercambio entre sí y se va nutriendo de esta forma el circuito comunicacional, de tal suerte que los medios de comunicación pueden influir a la ciudadanía o también pueden influir
a los actores políticos y pues esto puede tener consecuencias de distinta naturaleza. Ya comentaba yo, si hay una influencia del medio de comunicación en el Senado de la República, que es un actor político, bueno, la consecuencia puede ser que se retire un proyecto. Es decir, que de alguna manera los medios de comunicación influyen en los actores propiamente políticos para definir la agenda pública, ¿no? En el caso de la ciudadanía, pues también. Yo les comentaba que ahora este es un tema que reviste particular importancia porque los medios de comunicación digitales pueden tener una influencia en términos de neuromarketing y de neurociencia en las y los ciudadanos y las ciudadanas pueden actuar en consecuencia. Pueden definir el sentido de su voto a partir de la influencia que tienen por los medios digitales e incluso de manera pues no consciente, ¿no? Es decir, que a lo mejor las y los ciudadanos emiten su voto sin advertir en qué medida se vieron influenciados por esta información que circula en redes sociales e internet, ¿no? Bueno, y también, por supuesto, los medios de comunicación se pueden ver influenciados por la ciudadanía y por los actores políticos. La ciudadanía en la mayoría de las ocasiones influye a los medios de comunicación a través de esta demanda de veracidad, a través de esta demanda de imparcialidad. En la mayoría de los casos, les digo, se cumple solamente parcialmente, pero es una demanda que está permanente, ¿no? Y en el caso de los actores políticos, pues evidentemente con las decisiones que adoptan, pues influyen en la forma en que se cubren estos eventos noticiosos. Reitero el caso de la detención que tuvimos el año pasado. En fin, entonces tenemos que en la comunicación política existen estos tres grandes actores políticos, los propios medios, los representantes populares, o en general los funcionarios públicos, y la ciudadanía. Ahora, esto pues parece una obviedad, ¿no? Es un esquema que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que no reviste, digamos, una importancia en términos justo de novedad. Sin embargo, bueno, pues ahora lo que resulta importante es el estudio de estos esquemas, tomando en consideración, como les digo, los medios digitales, la emergencia de estos medios digitales. Canales como YouTube, redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, como TikTok, pues a final de cuentas son canales que sirven como medios de comunicación. Ahora, los medios de comunicación evidentemente han cambiado, estos medios de comunicación digital han cambiado respecto a los medios tradicionales. Esto, para quienes se han tomado el diplomado previamente, pues lo saben perfectamente, ¿no? Ahora, los medios de comunicación digital se distinguen porque el circuito comunicacional es de tipo orgánico, de tal suerte que todos los participantes de este circuito tienen la posibilidad de jugar exactamente el mismo papel, de asumir exactamente la misma postura. Es decir, que todos los usuarios de redes sociales, que les tenemos cuenta de Twitter o de Facebook o de TikTok, pues al mismo tiempo somos generadores de contenidos y consumidores de contenidos, ¿no? Podemos postear absolutamente cualquier cosa, pero al mismo tiempo podemos consumir el contenido que generan otros usuarios de TikTok o de Facebook o de Twitter. Esta es una diferencia sustantiva respecto a los esquemas de comunicación que distinguen a los medios tradicionales, como radio y televisión, en donde solamente hay dos tipos de actores en el circuito comunicacional, los receptores y los emisores, es decir, quienes reciben el mensaje y quienes lo dirigen, quienes lo emiten, ¿no? Bueno, esto, reitero, ha cambiado en el ámbito de la digitalidad porque todos podemos ser receptores y emisores al mismo tiempo. Bueno, ahora, en el caso de las redes sociales e Internet, les decía que, bueno, revisten mucha importancia por esto que he comentado, pero también por un aspecto muy importante que podemos advertir en el caso de la televisión, pero que ahora se ha potenciado en el caso de las redes sociales y que tiene que ver con el aspecto emocional a partir de la difusión de imágenes gráficas, ¿no? Por supuesto, la radio y la
el texto escrito tiene su magia, ¿no? Cuando leemos un libro, bueno, pues podemos imaginarnos escenarios, pasajes, personajes, a partir de la descripción que hace el autor de todo esto, de toda esta información en sus páginas, ¿no? Es parte de la magia de la novela escrita. Cuando escuchamos una narración en radio, pues también tiene parte de magia. Cuando escuchamos, bueno, ahora ya no es tan común las radionovelas, pero por ejemplo siguen teniendo plena vigencia las narraciones deportivas. Esto lo vimos apenas en los meses pasado con los partidos del Mundial, ¿no? Quienes no podíamos seguir la transmisión en televisión, pues a veces estábamos haciendo alguna otra actividad, escuchando la narración deportiva a través del radio, ¿no? Esta parte pues, es importante porque nos ayuda a activar la imaginación y crear en nuestra cabeza el escenario que se nos está describiendo. Pero sin duda, la televisión tiene un mayor alcance justo porque no necesitamos imaginarlo. No necesitamos imaginar lo que se nos está presentando, lo que se nos está describiendo, sino que lo podemos advertir, lo podemos observar, ¿no? Entonces, este aspecto visual resulta crucial para asimilar la información que nos llega, ¿no? Este aspecto visual puede eventualmente influirnos en términos no solo psicológicos, sino también en términos, digamos, pues incluso emocionales. Cuando vemos una película o una escena X, pues a veces tenemos la lágrima a flor de piel porque nos causa una emoción particular esa escena visual. En algunas ocasiones ni siquiera hay una musicalización, ni siquiera hay un texto, sino solamente la imagen nos causa una emoción en específico, ¿no? Bueno, la televisión, por supuesto, potencia este esquema de la visualidad y pues puede influir significativamente a la audiencia. Ahora, les decía, en el ámbito de la digitalidad, esto en realidad no ha cambiado demasiado. En realidad, muchas de las redes sociales siguen siendo poderosamente visuales. De hecho, creo que ahora esto es mucho más evidente porque si ustedes se fijan, casi todo el contenido que consumimos en redes sociales es sumamente visual y tiene poco texto, ¿no? De hecho, cuando vemos que hay algo que tiene mucho texto, pues nos aburrimos a la mitad de la lectura y pasamos a la siguiente página, ¿no? E incluso fíjense cómo ha evolucionado también el aspecto visual, porque ahora esto que anteriormente cuando éramos asiduos a la televisión y que conocíamos como el zapping, que no es otra cosa sino estar cambiando de canal continuamente hasta encontrar algo que nos llama medianamente la atención, bueno, pues ahora lo tenemos también en el caso de las redes sociales. Si no, pues vean todo el contenido que les aparece en su línea del tiempo de Facebook y de Twitter, ¿no? O sea, lo puede ir uno consumiendo y si hay alguna cápsula que le llama a uno la atención igual medianamente, bueno, si la cápsula dura de 60 segundos a 2 minutos, puede que la veamos completa, ¿no? Pero si no, pues la descartamos y seguimos con lo que sigue. Entonces, vemos que el aspecto visual ha cambiado. Le pediríamos a José Ángel si nos apoya apagando su micrófono. Gracias. Entonces, el aspecto visual sigue estando presente, pero pues ahora ha cambiado en atención a los propios medios de comunicación, la naturaleza de estos y a las dinámicas que generan, ¿no? Ahora ya no nos sentamos a ver capítulos de series de manera mensual, de manera semanal como ocurría antes, ¿no? Pensemos en estas series que se transmitían en televisión, en donde pues, se nos daba a conocer un capítulo cada miércoles o cada martes o qué sé yo, ¿no? Teníamos que esperar toda la semana para retomar el hilo de la serie. Bueno, ahora resulta algo muy curioso porque las series siguen existiendo, siguen causando un impacto visual en las audiencias, pero la forma de consumirlo ha cambiado, porque vean ustedes cómo ahora o vemos segmentos de capítulos o nos clavamos demasiado y vemos 3, 4, 5 o 6 capítulos de una misma serie, esto que ahora se conoce como maratonear, ¿no? Entonces, nos vamos a los extremos, o consumimos fragmentos muy pequeños de contenido audiovisual o nos enajenamos y consumimos una gran cantidad de contenido audiovisual, ¿no?
Entonces, bueno, esto forma parte de las nuevas dinámicas que nos marcan las nuevas tecnologías. Ahora, para hablar propiamente de cómo se han adaptado o adaptado estos medios digitales al contenido audiovisual en el contexto de la comunicación política o a la luz de la comunicación política, tenemos que igualmente se replican algunos contenidos de los medios tradicionales, en particular de la televisión, pero con algunos distintivos. Me refiero a que, por ejemplo, ahora vemos que los spots que antes podíamos consumir o se nos daban a conocer en la televisión, se han trasladado al ámbito de las nuevas tecnologías, ¿no? De Facebook, Twitter, Instagram y demás, ¿no? Entonces, vemos que, pues ahora, en el contexto, sobre todo de las campañas electorales, vemos que los mensajes políticos siguen estando instalados en este plano de la superficialidad, que solamente nos presentan una faceta de los candidatos en pugna, ¿no? Antes veíamos que los spots que se transmitían en televisión nos mostraban una faceta de los candidatos, por ejemplo, en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, en el ámbito deportivo, qué sé yo. Entonces era común que viéramos un candidato haciendo running, un candidato tocando la guitarra, un candidato compartiendo el espacio familiar, el espacio de la sala de su casa con su familia, qué sé yo. Bueno, ahora eso mismo lo tenemos también en el caso de las redes sociales e internet, y yo me atrevería a decir que incluso hemos subido 2 rayitas en el ámbito de la trivialidad, porque ahora vemos candidatos bailando y cantando en TikTok, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no sé si alguien vaya a definir el sentido de su voto porque le parezca simpático un candidato que canta o baila en TikTok, pero bueno, pues es el contenido que se está generando. Y no es un contenido que con todo y que sea trivial pasa desapercibido. Fíjense ustedes que este contenido a final de cuentas genera tráfico en la red, ¿no? O sea, a final de cuentas, si un candidato hace alguna locura en TikTok, un challenge o qué sé yo, se genera tráfico alrededor de ese evento noticioso, ¿no? O sea, se convierte en tendencia, para decirlo en castellano, y bueno, pues a final de cuentas, la gente conoce de ese evento. Entonces, esto, pues por supuesto, puede tener sus pros y sus contras para el candidato, porque puede ser que se genere una mala publicidad para el candidato o la candidata en cuestión, pero también puede ser que se dé a conocer el candidato o la candidata en cuestión, ¿no? Para los mercadólogos, no existe mala publicidad, ¿no? El hecho de que alguien hable bien o mal de ti te coloca en el ojo público, ¿no? En el caso de los políticos, que ahora han retomado muchos esquemas del marketing o de la mercadotecnia tradicional, pues bueno, también se guían por algunas de estas nociones. Yo no estoy tan convencido de que sea lo mejor, pero en la práctica sucede. En fin, el caso es que estos medios digitales, pues ahora están adoptando varios esquemas que pues podíamos advertir en los medios tradicionales, pero con algunos ajustes a los cuales se ven obligados en razón de la naturaleza de los medios digitales. Pero bueno, vamos a retomar esta exposición un poco más articulada, guiándome por la presentación. Mañana les prometo que voy a conectarme unos minutos antes para hacer las pruebas y poder presentar estas diapositivas de la autoría de la maestra Verónica Méndez, para que pues no sea tan lírica la exposición y para tener esta herramienta didáctica. Por lo pronto, pues faltando 9 minutos para las 11, yo creo que podríamos dejar hasta aquí esta primera sesión. Les agradezco a todas y todos su atención. Les deseo una excelente semana, también un excelente inicio de año. Estas actividades del día de hoy, para el caso del electoral, pues marcan el inicio de las actividades de este año 2023 y por lo tanto, pues yo me siento muy complacido de poder compartir esta experiencia con todas y todos ustedes. Bueno, pues me despido por el momento. Nos encontramos el día de mañana igual alrededor de las 9, comenzaríamos 9:05 y bueno, pues les deseo un magnífico día. Nos vemos mañana entonces. Muchísimas gracias.